finales de 2019 aconteció un fenómeno que me desconcertó. Una misionera norteamericana evangélica, cristiana, ¿no? Decidió realizar un viaje porque desde que era niñita tenía esta ilusión, digamos, formada en una familia cristiana, en una zona que es muy protestante en Estados Unidos, ¿no? En el sur de los Estados Unidos. Él decidió que quería cumplir el sueño de su infancia, que era ayudar a las personas en África. Y viajó a Nairobi con unos cuantos ahorros y se instaló en una región a las afueras de Nairobi, que es la capital de Kenia, ¿no? Y comenzó a proporcionar alimentos porque, digamos, la zona es extremadamente pobre. Poco a poco comenzó a crecer este ministerio, este apostolado, ¿no? Regresaba a los Estados Unidos, presentaba a sus conciudadanos, a los miembros de su iglesia y de otras denominaciones, el trabajo que estaba haciendo, y en poco tiempo pudo construir una instalación gracias a las donaciones que recibía y al hecho de que, digamos, el dinero de dólares, digamos, norteamericanos van muy lejos en muchos países africanos, ¿no? Especialmente en los más pobres. Entonces, poco a poco se vio con que las personas que venían a buscar ayuda ya de todo tipo. Primero venían a buscar alimentos, pero como simplemente no hay infraestructura del Estado, no hay nada, absolutamente nada, comenzaban a venir mamás con niños enfermos. Entonces ella comenzó a desarrollar un apostolado para atenderlos. Siguió levantando fondos cada vez que regresaba a Estados Unidos, y esta muchachita, o sea, ya a los 23 años ya manejaba un apostolado bastante grande y daba servicios de atención de salud, ¿no? Se ponía un mandil blanco y ayudaba en lo que podía. Y obviamente, como no se trata de una institución que tenía grandes recursos y que podía ofrecer las atenciones de una clínica, digamos, de primera clase, esta muchachita, René Bach, ¿no? Como su apellido es como la del compositor alemán, Johann Sebastian Bach, ¿no? René Bach de pronto se convirtió en un tema de noticias. Al finales de 2019 yo recuerdo que todo medio secular que yo conozco, o sea, británico, la BBC, el periódico The Guardian, National Public Radio en Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, publicaron unas historias horrendas contra esta René Bach. ¿Por qué? Porque resulta que había sido acusada de haber matado a 100 niños africanos, 100 niños kenyatas, y que esto lo había hecho por ser una irresponsable cristiana que creía en algo tan ridículo como la oración, que era una fanática ciega, ¿no? De estas fundamentalistas, y que se la daba de médico vistiéndose de blanco. Y resulta que un grupo de gente, incluyendo a una voluntaria de una ONG secular, una norteamericana, junto con algunas personas africanas y algunas mamás que habían supuestamente perdido a sus hijos, crearon una ONG que se llama No White Saviors, o sea, no hay salvadores blancos, o sea, digamos, extremadamente africanista, digamos, de rechazo a que alguien venga a ayudarlos, ¿no? Y que el objetivo de esta institución era básicamente meterle juicio y destruir la vida de René Bach, ¿no? Meterle juicio ante la ley. Y actualmente la ley en el sistema jurídico de Kenia está en proceso. Ella está en proceso judicial y la pueden declarar efectivamente asesina de 100 niños, ¿no? Lo que me llamó la atención es la manera masiva como todos estos medios, que digamos, The Guardian se sabe que es un medio secular de izquierda, anticatólico, la BBC no tiene ninguna simpatía a la religión, pero es considerado un medio relativamente moderado en
en su información, lo mismo NPR, National Public Radio, que es, digamos así, una especie de BBC de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es curioso cómo todos estos medios seculares, yo leí las noticias, simplemente no le daban la voz a esta Renee Bach, que está siendo condenada por ser una perversa, ¿no? Y resulta que una reportera judía bisexual extremadamente inteligente que reporta para la revista New Yorker, una revista que es muy influyente en el periodismo de formato largo, ¿no? O sea, esas historias de investigación largas. Resulta que esta periodista judía, bisexual, no solamente partidaria del aborto, sino que en su autobiografía ha contado las veces en las que abortó, ¿no?, etc. Resulta que fue a entrevistarla mientras esta chica estaba sabiendo qué iba a pasar con su futuro, si iba a poder regresar a Kenia para a seguir haciendo su apostolado, mientras estaba en uno de los estados del sur de los Estados Unidos, en una granja, ¿no?, trabajando en la granja de su familia. Y resulta que esta periodista judía viene, la entrevista, es la primera que entrevista extendidamente a esta chica, y luego decide ir a Kenia para hablar con los que la están denunciando, ¿no?, con los partidarios de esta ONG. Y no voy a complicar la historia, pero resulta que quienes están detrás de estas acusaciones es un círculo de personas realmente estrambótico, por decirlo menos, ¿no? Hay un ex chofer de la institución de esta chica en Kenia que comienza a mandarle a esta periodista judía mensajes de texto y le comienza a mandar pornografía, incluyendo pornografía infantil. Resulta que la norteamericana secular envidiaba lo popular que era esta chica en el ámbito de de las ONGs, esta chica cristiana en el ámbito de las ONGs allí en Nairobi, ¿no? Y es decir, una historia increíblemente truculenta donde esta escritora judía bisexual va absolutamente en contra de todo a la que la prensa había cubierto a esta chica, a la que había literalmente linchado, o sea, había condenado a la muerte moral por ser una persona cristiana que creía que podía ir a compartir sus valores cristianos al África. Entonces, todo el secularismo decía, miren ustedes el nombre de la organización que fue creada para tirarse abajo a Renee Bach, ¿no? No White Saviors. ¿Y por qué he insistido en esto, en llamar a esta periodista judía bisexual? Porque quiero dejar en claro que esta es una mujer absolutamente honesta que siguió la información donde la información la llevaba, no el prejuicio anticristiano. Y en consecuencia, publicó esta noticia y esta ONG y todos los que habían leído las historias publicadas el año anterior por la prensa secular, simplemente la trolearon de tal manera en su cuenta de Twitter que esta periodista judía tuvo que cancelar su cuenta de Twitter. Pero lo que quería que hiciera, que es retractar su historia y pedir perdón, nunca lo hizo, porque es una mujer honesta y valiente. Y por otra parte, por el hecho de ser judía y de ser bisexual y de ser partidaria del aborto, nadie podía atacarla por el lado de que tú has hecho un artículo parcializado porque estás de parte de los cristianos evangélicos pro vida. Imposible. Entonces, la lección, muy sencilla, hermanos. Esta mujer es un caso excepcional de honestidad. ¿Y por qué digo excepcional? Porque es una excepción a la regla. Y este es el cuidado que tenemos que tener cuando vemos cómo se usa el adjetivo de fundamentalistas, el adjetivo de extremos cristianos, etc., para describir a personas que lo único que han hecho es motivarse por su fe en Jesucristo
para cumplir con los mandamientos, y cumplir con las bienaventuranzas y cumplir con las obras de misericordia. Entonces, ese es el grado en el que podemos vernos completamente distorsionados y completamente maltratados, y tenemos que saber que eso está ocurriendo con muchas organizaciones e individuos cristianos, y que tiene que llevarnos a ser especialmente cuidadosos, incluso con medios que parecen confiables, porque cada vez que se utiliza un adjetivo en el periodismo, ese adjetivo se está utilizando con un propósito. Que tengas un buen día.